Vamos ya a dar inicio, respetando a los que ya se conectaron. Entonces, pues vamos a dar inicio a esta presentación del libro, que lo hacemos en el marco de la cuarta semana de las ciencias sociales, del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO, como lo conocemos comúnmente, en donde metemos esta actividad, se difundió a través de todas esas redes, pero que también coincidimos en fechas con lo que es el aniversario, el 46 aniversario de la fundación del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideo Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán, para que en conjunto siempre hacemos estas actividades para poder coincidir con lo que son todas estas actividades académicas que se hacen en las mismas fechas. En esta ocasión, pues, nos toca hacer una presentación de un libro que salió este año, producido entre dos instituciones. Yo voy a dar la introducción al libro y luego vamos a proceder a escuchar a los autores del libro, pero también a dos presentadores externos que nos hacen el favor y el privilegio de escucharlos sobre el análisis de esta obra que se presenta hoy día. Este libro es es producto más bien, uno de los productos de el proyecto intitulado Conocimiento Constructivo Maya, estudio de los saberes vinculados a la arquitectura vernácula en dos localidades mayas, que fue sometido, aprobado y luego financiado en la convocatoria de ciencia básica del CONACYT. El proyecto, si bien entró en la convocatoria de 2013, pues ya saben cómo son estos tiempos del CONACYT, inició hasta el 2014, 2015 prácticamente, se empezó ya a hacer el trabajo fuerte en el proyecto y terminó a principios del 2019, iniciando 2019, se cerró ya lo que es el proyecto. Es un proyecto transdisciplinario e institucional en donde participó el cuerpo académico de Identidad y Cultura Maya en Yucatán, perteneciente a lo que es la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, y el cuerpo académico Cultura y Recursos Naturales del Departamento de Ecología Humana del CIMBESTAP, la unidad en Mérida. Este proyecto es interinstitucional y transdisciplinario porque se abordó el tema desde lo que son las disciplinas de la historia, la antropología, específicamente etnografía, y también dentro de lo que es la arquitectura, en donde se vio todo el tema de patrimonio. Y en sí todos analizamos lo que es la cultura maya en esto que es el conocimiento constructivo, que luego ya va a cobrar el verdadero nombre, el sentido de lo que es y lo que se percibe en lo que es el título del libro. El proyecto se desarrolla en temporadas largas de trabajo de campo, de estar permaneciendo durante un año en cada una de las localidades. La primera fue en Nunquini, en el municipio de Calquiní, en el estado de Campeche, el cual por su historia hace referencia a muchos saberes contenidos en lo que es Nunquini. Era el poblado más grande que había a la llegada de los españoles en el Cuchcabal de Ajcanul. Y bueno, ahí se escribió El Ritual de los Bacabes, uno de los primeros libros que se tienen conocimiento de escrito ya en maya yucateco con caracteres latinos, pero también se escribió gran parte de lo que es el Códice de Calquiní. El otro poblado que analizamos fue en Maní, en el Cuchcabal de Tutulxú, en el estado de Yucatán,
en donde también, pues ya, yo creo que es mucho más conocido Manny por el auto de fe que ocurrió ahí con Fray Diego de Landa cuando hizo la quema de los códices, destruyendo y atrasando lo que es la ciencia en el mundo al destruir toda esa sabiduría que había, y por eso hay hay esta historia de evidencias de saberes que hay ahí, pero también en los dos poblados hay una gran evidencia de lo que son la vivienda maya, ¿no? Así como esta otra expresión arquitectónica que son la de los tablados. Estas temporadas de campo se analizaron todo lo que son las celebraciones mayas, específicamente, bueno, todas las que se celebraban, pero nos enfocamos también con mucho más énfasis en las fiestas patronales, que es cuando se da el proceso del amarrado del tablado, pero también todas aquellas que se vinculaban con en una, tanto comunitario como familiar. Se analizó también todo lo que es el paisaje cultural que se conforma con este tipo de arquitectura y con todos los elementos vinculados a lo que es la naturaleza y la expresión de la cultura del pueblo maya. Y de ahí ya fue que nos enfocamos también muy concretamente a el análisis de los escenarios de aprendizaje de este conocimiento constructivo maya que luego va a pasar a ser lo que son los saberes para amarrar, la casa y los tablados. Y finalmente también estudiamos lo que es ya la filosofía maya de vivir en la casa, de vivir en el territorio, de vivir en el pueblo, en los espacios abiertos, en celebrar lo que son toda la identidad cultural, en esta relación que se tiene también hacia lo que es el monte, hacia lo que es la milpa, en donde se va a reflejar el otro escenario de aprendizaje que se fue identificando en este proceso. Dentro del proyecto participaron los autores del libro, que vamos a ver más adelante, que son Dolores Cervera, sí, María Teresa Castillo, Jorge Victoria y un servidor, que estuvimos trabajando, coordinando, pero que también estuvo la participación de el apoyo de lingüistas egresados de la Universidad del Oriente, que nos apoyaron en todo este proceso de la aplicación de entrevistas en maya, de la transcripción de lo que es estas entrevistas, pero también de la traducción de las mismas al español para poder ir recabando la información requerida en el mismo idioma, ¿no? Con los mismos conceptos, sin tener que forzar a lo que son los que colaboraron con nosotros, los que participaron, todos los dos pueblos, a tener que estar traduciendo algo que es tan común para su lengua. Y de esa manera no tergiversar lo que son los conceptos. También tuvimos la participación de varias tesistas de posgrado, ¿no? de diferentes instituciones que estuvieron realizando sus tesis en lo que son los temas vinculados al proyecto que tuvimos con este financiamiento del CONACYT. Durante todo este proceso del proyecto se obtuvieron varios resultados, se publicaron artículos. Bueno, tuvimos también la participación de estancia postdoctoral también que se dio, y también de intercambios de alumnos de otras instituciones a hacer estancias de investigación dentro del mismo proyecto para ver las metodologías que se estaban utilizando. Y de los productos que fueron saliendo son los artículos que se difundieron. También se produjeron 2 documentales dentro de lo que es el proyecto que están en las redes, que el documental de Tengo voluntad para amarrar, que se enfoca hacia lo que es la realidad que está sufriendo los tablados, y el otro es el de En la casa de Guano, que nos presenta la visión que tienen, también como la filosofía, pero también los retos que han enfrentado y que siguen enfrentando
los quizás últimos habitantes, que esperemos que no, de estas viviendas de mayas, de Guano y de Bajareque. Y finalmente, lo que también salió ya casi al final fue el libro que hoy presentamos, ¿no? Este libro que hoy presentamos, que son el de Amarrando los Saberes, que tenemos, que vamos a presentar ahorita. Entonces, vamos a dar la palabra al primer presentador y también autor del libro, que es el doctor Jorge Victorio Ojeda. Él es doctor en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en historia por la Universitat Jaume I de Castellón de España. Labora en la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y forma parte del grupo de evaluadores nacionales de esta institución. Es especialista en temas de la piratería y arquitectura militar colonial, de la presencia africana en la región peninsular y de algunos aspectos de la cultura maya peninsular. Ha publicado 15 libros y numerosos artículos en México y en el extranjero y recibido varios premios por sus investigaciones. Entonces, cedemos la palabra al doctor Jorge Victoria. Bien, gracias, doctor Aurelio. Buenas tardes. Pues bueno, mi aportación a este interesantísimo trabajo que hoy presentamos fue dar una visión diacrónica del uso del amarre de las casas, más bien del amarre que se tenía en las casas y en otros edificios, y que a través de la historia colonial y de tiempos independientes fue prosiguiendo, teniendo acto de presencia en la península de Yucatán. En todo este proceso podemos ver cómo desde lo prehispánico el sentido religioso que se le daba a la casa maya, ¿sí? Posteriormente los españoles, con una óptica, pues desconociendo lo que es el significado verdadero que tenía el amarrar una casa en sí, la casa, ¿no? Fue, pues bueno, desvalorado y se convirtió en un sinónimo de pobreza y de miseria, ¿no? Entonces, en muchos documentos vemos que estos indígenas viven en unas casas miserables sin saber, pues, que tenía un concepto religioso, cosmogónico mucho más importante. En el devenir que yo fui teniendo, abarco desde lo prehispánico, los glifos que pueden indicarnos el sentido de amarre, la presencia de los glifos, sinónimo pues de importancia del acto de amarrar la casa, ¿sí? No es una cuestión de construcción ni nada, sino es el glifo de amarrar la casa, ¿sí? Y todo lo que conlleva esto y que sea parte, pues, que forme parte de la escritura de los indígenas. De allá pasamos, pues, a la época colonial, donde, bueno, ya los españoles utilizan este sistema constructivo, sobre todo en las primeras iglesias que levantan, claro, utilizando a la vez la mano de obra de los indígenas, pero esto se fue, pues podemos decir, perpetuando, y pues digo perpetuando porque esto lo vemos todavía, las grandes ramadas que se hacen para la Santa Cruz en el siglo XIX y principios del XX, y es que todavía se siguen amarrando ramadas, pues vemos acá la de Junucmá para el día de Corpus, ¿no? Entonces esta idea del amarre del espacio religioso todavía continúa. Bueno, de ahí también vamos a tener su utilización en la defensa. ¿En la defensa en dónde? En la costa se construyen, a diferencia del sistema trasladado a otras partes que eran torres de piedra, aquí fueron torres de troncos con techos de guano, que eran las famosas atalayas o vigías, que fueron numerosas en toda la península de Yucatán, y dada su facilidad de construcción y lo económico que resultaba, también fue un elemento muy recurrido en la defensa de Yucatán.
En lo civil, pues bueno, esto pues sigue también teniendo acto de presencia. Hacemos un recorrido que nos ayudamos en lo fotográfico y en los dibujos que tanto bueno, viajeros extranjeros como nacionales captaron con su cámara o con sus dibujos, y podemos ver la secuencia que han tenido, la presencia que ha tenido la Casa Maya en este devenir. Y por último, también vamos a tener el acto el acto simbólico de amarrar, del amarre, pues, ya en lo lúdico, que es en lo lúdico religioso, ¿no? Porque ahí sí se combinan, la línea no es muy notoria en lo que son los tablados que se construyen en los pueblos, ¿no? Esto nos da también el punto de vista para considerar a los maestros que tenían o que tienen todavía los conocimientos del amarre como grupos privilegiados dentro de sus comunidades, grupos que detentan cierto reconocimiento en su poblado y en cierta jurisdicción cercana, ¿no? Entonces, pues, lo que yo hago es una antesala, pues, de la utilización del amarre, de la utilización de los saberes mayas constructivos, para que posteriormente mis compañeros extiendan sus investigaciones en otros ámbitos. Por mi parte, pues es todo. Gracias. Muchas gracias, estimado Jorge. Vamos ahora a ceder la palabra a nuestra invitada, Silvia Terán. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, licenciada en Etnología, maestra en Antropología Social. Actualmente es investigadora de la Dirección de Patrimonio y Cultura de Sedeculta, Yucatán. Ella vive aquí en Yucatán desde hace 43 años. Y ha investigado sobre cultura maya yucateca con énfasis en la milpa, los rituales, la artesanía, el bordado, la cultura, y ha promovido por 20 años el bordado yucateco en diseño, producción, comercialización, promoción, difusión y capacitación. Ha recibido reconocimiento por su trabajo como promotora cultural y por su trabajo de investigación etnobotánica. Entre ellos, en el Colegio Nacional de Etnobiología, le otorgó un reconocimiento por su trayectoria profesional relacionada con estudios etnobotánicos en 2016. Y en diciembre del mismo año, en el Ayuntamiento de Mérida, le dio un reconocimiento por su labor de la cultura maya yucateca. Redactó el documento para proponer la milpa maya como un sistema importante del patrimonio agrícola mundial ante la FAO, que es un organismo de la ONU, encargado de aspectos de alimentación por los 3 estados peninsulares hacia la FAO, el cual fue aprobado por el Comité Científico en diciembre del 2020, o sea, el año pasado. Recientemente logró ya esta aprobación de una lucha muy, muy larga, pero también intensa del trabajo. Es decir, en la profundidad de milpa, rituales y cultura, con su esposo Cristian Ramsen, ha sido Xoquén en Valladolid desde 1984. Entonces le cedemos la palabra a la maestra Silvia Terán. Tu micrófono. Ya. Bueno, disculpen. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Y antes que nada quisiera agradecer la invitación a la presentación del interesante libro Amarrando los Saberes, Resiliencia en el Habitar la Casa y el Territorio Maya, de Aurelio Sánchez Suárez, de Jorge Victoria Ojeda, María Dolores Cervera Montejano, María Teresa Castillo Burguete, que fue editado por la Universidad Autónoma de Yucatán este año. Y bueno, antes que nada también quisiera felicitar a Aurelio por su perseverante camino recorrido en este tema y por la importante profundización que en el mismo ha logrado
al encontrar el código de los fundamentos cosmológico-filosóficos de la cultura maya en el saber constructivo de la misma, como lo expresa en las reflexiones que vierte tanto en el texto que abre la puerta de entrada al libro, en el texto introductorio, como en el texto que lo cierra. Por eso, para Aurelio, la Casa Maya es un códice vivo, así lo define él, a través del cual se ha transmitido por al menos 3000 años un complejo conocimiento práctico con la filosofía y cosmovisión que encierra. Entonces, volveré sobre los textos de Aurelio, no sin antes señalar que sus capítulos y el de Dolores Cervera son los que se relacionan directamente con los amarres. Los otros dos textos, el de Jorge Victoria y de Teresa Castillo, sirven de contexto muy importante, como lo acaba de exponer el doctor, ahorita se me fue su nombre, perdón, al saber de los amarres, y que en este libro no son los amarres de la casa los protagonistas principales, ¿no?, sino los amarres del tablado para la corrida. Sin embargo, se pone mucho énfasis en que los amarres de la casa anteceden, desde luego, a los del ruedo, ya que los de la casa son los de origen prehispánico y los segundos nacieron ya en la colonia y son descendientes de los amarres de la Casa Maya, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, para informarnos y entender cómo se fue desplegando el saber milenario de los amarres originarios de la Casa Maya hacia nuevos saberes constructivos, el libro nos ofrece el capítulo histórico que nos acaba de resumir el doctor Victoria, que se llama El uso de los saberes constructivos mayas de los tiempos antiguos a la actualidad, ¿no? Y bueno, él ya describió lo que ahí plantea, que es muy importante para presentar, para comprender como el contexto histórico de lo que nos dicen después, antes y después Aurelio y Dolores. Para tener una idea de cómo se organizan las fiestas patronales hoy, el capítulo de María Teresa Castillo Burguete, que se llama Aprender sobre el deber y el hacer, el ambiente construido social y físico de las fiestas patronales, nos ofrece un acercamiento etnográfico al ambiente construido para la fiesta patronal en las dos comunidades que mencionó Aurelio Sánchez al principio, que son Nunquini y Maní. Y bueno, no voy a referirme tanto aquí al capítulo porque seguramente la doctora lo va a presentar, pero sí quisiera comentar que es muy interesante que hayan escogido esas dos comunidades, tanto Nunquini como Maní, porque pues son dos comunidades emblemáticas, una de Campeche, otra de Yucatán, ¿no? En Nunquini, por ejemplo, yo creo que es el único lugar donde se hacen petates, tejidos muy lindos. Hay unos que se llaman Quichquelen Pop, que son unos con dibujos muy bonitos, y esos petates, recordemos que eran los lugares a donde se sentaban los gobernantes, era el lugar de asiento de los gobernantes. Y se me hace muy interesante que todavía en Nunquini se siguen haciendo, y bueno, son tejidos, ¿no? De alguna manera se emparentan con los amarres, que es uno de los temas principales del libro, digamos, es uno de los saberes de los amarres, estos tejidos que se hacen todavía en Nunquini. Y por otro lado, en Maní, pues decir que también pues, es el lugar donde fue el auto de fe famoso, ¿no? Donde fue la quema de los códices terrible que realizó Fray Diego de Landa.
y también es el sitio donde está el linaje de los Xiu, que era supuestamente el más activo e importante cuando llegaron los españoles, que era un linaje que decían descender de Kukulcán. Y de forma interesante, el cerro donde está construido el convento de Maní, abajo hay una pirámide que estaba dedicada a Kukulcán, que ya por los españoles, digamos, Kukulcán cambió de nombre y se volvió San Miguel Arcángel. Entonces, es un lugar también sumamente interesante, Maní, porque tiene una historia muy especial, ¿no? Muy interesante. Entonces, también quisiera comentar de este artículo que escribe la doctora Teresa Castillo, que al final nos narra cómo por la intervención de un párroco que pidió la injerencia de Fomento Cultural Banamex para la restauración del convento, eso dio pie a su intervención para cambiar el lugar del ruedo al barrio de Candelaria en Maní, y los problemas que ha provocado este cambio, pues de ser un espacio que antes estaba integrado a la fiesta, se desintegró, y también, digamos, ese proceso, junto con la intervención de cerveceros y el traslado, ¿no? Digo, el traslado de la corrida a otro lado, del tablado a otro lado, y la intervención cada vez más creciente de cerveceros, son, al parecer, factores que están acelerando la erosión de la tradición. Estos dos aspectos también los comenta la doctora Dolores Cervera en su artículo, en su capítulo, ¿no? Ella escribe cómo se ha transmitido este saber a través de los milenios, y se llama "Está en mi voluntad aprender, está en mi voluntad amarrar", ¿no? Ella hace una muy sencilla, muy clara, detallada y cuidadosa descripción en donde vemos cómo se realiza el aprendizaje del amarre entre los palqueros. Y bueno, por la descripción que ella hace, pareciera que el saber de los amarres ni se enseña ni se aprende como dos esferas de pedagogía separadas, sino que se enseña, aprende en una dinámica de aprendizaje diferente, donde la observación profunda permite amarrar en los ojos y en la memoria del que aprende lo que se ve, y donde el que enseña solo hace lo que tiene que hacer e indica y corrige la transmisión de los saberes, indica lo que se debe saber y va corrigiendo donde tiene que hacerlo, ¿no? Es una pedagogía que, por cierto, se despliega en la transmisión de los saberes en las otras actividades que realiza la familia Milpera, en el monte, en el solar o en el hogar, ¿no? Es muy interesante el artículo. Y la autora conecta los saberes constructivos con la apropiación del territorio y el respeto al monte, y nos dice que dichos saberes, originados en la construcción de la Casa de Guano, son mantenidos por esta pedagogía descrita en una labor colectiva donde unos observan y aprenden y otros hacen y guían. Esto lo hacen porque es su voluntad y su destino, los que aprenden, pero hay otros escenarios que son necesarios, pues como la voluntad, como el solar, la familia, la comunidad, observar y preguntar sobre las maderas. En cuanto al primer escrito que nos ofrece Aurelio Sánchez Suárez, que funge también como introducción al libro, se llama Entre amarres mayas y amarres de la casa. Además de que presenta los capítulos mencionados, contextúa el libro, ¿no? Diciendo que es un diálogo de saberes, como lo planteó ahorita en su exposición,
en estas dos comunidades en las cuales permanecieron 3 años. Bueno, entonces Aurelio presenta lo que a mi juicio son las bases de una teoría de los amarres, yo así le llamaría, teoría de los amarres, que permite pensar desde los saberes constructivos los elementos esenciales de la cosmovisión maya y su significación. Tal es el caso, nos dice, de los árboles, de los bejucos, que son mencionados en el Popol Vuh como elementos creados desde los inicios del mundo y que constituyen la base de la casa maya y de sus amarres. Pero estos a su vez serían la raíz de otros múltiples amarres, tanto materiales, por ejemplo, en altares, en tablados o en ramadas y vigías, como acaba de comentar el doctor Victoria, y digamos materiales y sociales y simbólicos que se encuentran en otros ámbitos de la vida maya. Por ejemplo, él pone como ejemplos el amarre del cuerpo que se hace después del parto a las mujeres en la 8ª semana, ¿no? En la 8ª sobada. Se amarra el cuerpo con el rebozo para cerrar el cuerpo, digamos, los huesos y todo, pero también para evitar que los malos vientos entren en el cuerpo. Y también alude al amarre del espacio ritual en el Hetzmec, que establece lazos entre padrinos y ahijados, o al amarre de identidades entre mayas y españoles, que refleja un sincretismo en donde la lógica cultural se encubre y permanece. Esto poniendo un ejemplo de Guatemala que menciona el doctor Humberto Ruz. Pero el amarre primigenio, dice él, es el que aparece en la casa maya y remonta sus orígenes a Cuello Belice, 1200 a.C., y cuyo perfecto diseño bioclimático persiste hasta nuestros días. En este capítulo también se nos describe la trayectoria de reconocimiento de la casa maya, comenzando con los arqueólogos, el estudio de Huauchope y el surgimiento del concepto vernáculo. También señala la importancia que han tenido en toda esta construcción para el reconocimiento de la casa maya, los estudios transdisciplinarios que él mencionó también al principio, y el avance en la visión gracias al diálogo que ha favorecido desde su visión la semiótica de la estructura de la casa. Y también los estudios sobre la cosmovisión, que han sido súper importantes, y la comprensión del importante vínculo con los materiales vivos y significantes que componen la casa. Ahora, también nos habla ya del deterioro que implica el haber sido definida y conceptualizada como choza, y el importante papel del colonialismo en este proceso. O sea que prácticamente desde que llegaron los españoles hasta nuestros días ha habido un proceso de deterioro de la casa que en parte obedece pues a que esta, digamos, no ha sido valorada desde el exterior y de alguna manera se ha visto como símbolo de pobreza, ¿no? Aurelio nos habla de los saberes que convergen en varias esferas patrimoniales definidas por la UNESCO para catalogar el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, y de cómo, a pesar de que en México en 2009 se ratificó la Carta del Patrimonio Vernáculo Construido, la destrucción ha continuado y le atribuye un papel esencial a la Secretaría de Desarrollo Agrario por la aplicación del Fonden desde 1996. Pero desde luego él insiste en que el principal motivo de todo esto es la subvaloración colonial. El saber del amarre
depende del saber de la milpa, de la lengua maya y también de la mirada intercultural. Y bueno, la milpa pues también está siendo golpeada, ¿no? Y la lengua maya desde luego también. Entonces es como todo el conjunto que se va deteriorando. Finalmente, no podrían dejar de mencionarse las amenazas que implican para la destrucción del saber constructivo maya, el avance de los megaproyectos eólicos, las granjas fotovoltaicas y el Tren Maya. Y este libro lo considera como un grano de arena para entender uno de los tantos saberes con los que se habita el territorio. Después ya, en el cierre del libro, en la conclusión, el primer apartado, que no tiene título, destaca la antigüedad de la casa maya y de qué manera la cosmovisión maya se refleja tanto en el trazado de la casa como en sus partes, y nos explica cómo el cosmograma de la creación del mundo en el Popol Vuh es análogo al del trazado de la casa. Como la casa tiene una antigüedad de 3000 años, se pregunta si la construcción de la casa fue primero que la cosmovisión, o esta fue primero o fueron simultáneas. Yo personalmente creo que fueron simultáneas porque es justamente en esa época cuando se conforman propiamente los elementos de la cultura maya de acuerdo con las evidencias arqueológicas y se establecen los primeros asentamientos, las primeras milpas y las primeras casas. O sea, es la transición hacia el sedentarismo que implica abrir espacios ya permanentes, ya fijos y ordenados en ese caos que es la selva. Y creo que todos esos espacios contribuyeron a la construcción del cosmograma cuadripartita o quintupartita, ¿no? Ahora, la otra reflexión de este apartado es que la arquitectura pública monumental maya es un reflejo en piedra de la casa maya, de sus partes y de su estética. Esto es muy, muy interesante y muy bonito. La casa maya es un códice, dice él, que se ha transmitido desde hace 3000 años hasta ahora, de la forma como lo explica Dolores Cervera en el libro. En la subjetivación de la casa maya, que es el segundo tema que se aborda aquí, nos habla de cómo la casa se percibe como muchos aspectos de la cultura maya, no como objeto, sino como sujeto. Está viva al ser de elementos orgánicos. Y en algunos cuentos, como uno que él pone en el libro, se analoga al ser humano, a la casa, con cabeza, huesos, tendones, y porque se le trata como un ser vivo que nace, se desarrolla, se enferma y se muere, igual que los seres humanos. Y también se reflexiona cómo ha ido variando la posibilidad de elegir hacer una casa maya a través del tiempo y las condiciones que han posibilitado esa elección. Los padres de la actual generación de hijos, de los actuales hijos, digamos, tuvieron la posibilidad de optar, pero los jóvenes ya no tienen esa posibilidad porque se ha ido perdiendo el saber de los amarres que permiten no solo hacer, sino mantener viva una casa. Y entre esas reflexiones se entretejen otras sobre el papel que ha jugado la vergüenza por la propia cultura y en particular la casa, introyectada por la religión católica en la colonia al decir de Pedro Uc, como elemento destructor de la misma, o el papel de la mirada turística que favorece una casa maya en la producción artesanal, por ejemplo, en pinturas, en artesanías que se venden, al mismo tiempo que deja morir la casa maya real. Aurelio nos dice que la elección al final depende de los materiales y que la destrucción ha sido promovida por la oferta gubernamental o por la pérdida del concepto filosófico de la vida maya.
El tercer apartado, el espacio prestado, habla sobre el concepto maya de la naturaleza, donde el monte tiene su dueño, no le pertenece al hombre, y por lo tanto, cada vez que se abren espacios en el monte, ya sea para hacer milpa, para construir pueblos o hacer casas, se pide permiso al monte para habitarlo y todo el tiempo hay que agradecer por el uso que se hace de sus recursos. Los rituales relacionados a los espacios mencionados tienen por fin pedir permiso y agradecer. Quien usa los espacios sin permiso y sin agradecer será víctima de enfermedades y hasta de muerte. Aurelio se refiere a una práctica muy interesante de sembrar en el centro del solar unos brazos de metate en cruz para proteger el terreno, costumbre que se extendió a muchas casas coloniales y a casas de material aún en la actualidad. Finalmente, al hablar de resiliencia, nos dice que esta es posible puesto que siempre la ha habido, pero plantea problemas para que se realice, como el colonialismo interno, que introyecta en los propios mayas a través de la escuela la discriminación hacia la propia cultura. Y plantea qué importante es esa interpretación que se ha hecho de indicadores culturales, verlos como indicadores de pobreza, simplemente porque son otro modo de vida, como muy sabiamente lo dice Elena Kahn, una de las personas que él entrevistó, quien no fue a la escuela, pero tiene esa sabiduría de reconocer pues, que son culturas diferentes, ¿no? Y una conclusión importante es que la solución para la conservación de la Casa Maya no está en una declaratoria de patrimonio cultural material, excluyendo lo principal que está justamente en el patrimonio inmaterial, que son los saberes constructivos para amarrar la Casa Maya. Esta declaratoria, digamos, para reconocerla como patrimonio intangible, tiene que incluir los escenarios de aprendizaje, que son la propia construcción de la casa y el segundo escenario, que es el monte y la milpa, porque de allí provienen los materiales y el conocimiento de las maderas. El patrimonio, entonces, depende no solo de continuar habitando el territorio, sino de los terrenos de cultivo milperos, y pues todo esto está en riesgo con los proyectos de energía renovable que implican grandes desmontes. Y con otros proyectos también, ¿no? Que se están dando de la agricultura industrial y de la ganadería industrial también. Entonces, finalmente, pues no me queda más que felicitar a Aurelio, Jorge, Teresa y Dolores por este interesantísimo libro que han producido y recomiendo ampliamente su lectura porque realmente tiene muchas reflexiones de gran riqueza que no solamente iluminan el códice de la Casa Maya, como dice Aurelio, sino que pueden inspirar a descubrir los códigos de otros múltiples saberes de esta milenaria, sabia y resistente cultura que es la cultura maya peninsular. Pues es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Silvia. Les agradecemos mucho las palabras, la reflexión que nos hace Silvia Terán. Vamos a dar paso a los comentarios de otra de las autoras, María Teresa Castillo Burguete. Ella es licenciada en Sociología por la UNACH, la Universidad Autónoma de Chiapas, maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana en el campus de Xochimilco, la UAM Xochimilco. Es doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, investigadora titular C y docente en el posgrado de Ecología Humana en el Departamento de Ecología Humana del CIMBESTAB Mérida. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras y obtuvo el perfil PRODEP. Sus líneas de investigación son relaciones de género, procesos comunitarios participativos, educación no formal, informal,
y desarrollo rural, percepción y manejo de recursos naturales en ejidos costeros, ambiente construido y diálogo de saberes. Ha realizado presentaciones en congresos internacionales y dirigido a 23 estudiantes de licenciatura y posgrado, y muchos más de los que se van sumando, algunas de cuyas tesis obtuvieron premios nacionales e internacionales. Ha publicado artículos en revistas indexadas, capítulos en libros como en el Handbook of Action Research, y desde 2000 hasta 2015, y en 2019 coeditó con Hilary Bradbury y Camille Jerónimo el libro bilingüe inglés-español, Cooking with Action Research. Le cedemos la palabra a la doctora Teresa Castillo. Es a Tere a quien tienen que poner. Ya estoy por acá. Bueno, falta, mientras ponen la imagen. No aparece la imagen. Es la imagen, pero como que la cámara está tapada. No, bueno, aquí no está tapada, pero Sí, bien. No sé qué habrá pasado. No, bueno, ok, quiero primero que nada señalarles que el capítulo que me tocó escribir a mí es, como ya lo han señalado, es aprender sobre el deber y el hacer, el ambiente construido, social y físico de las fiestas patronales. En él se escudriña sobre la fiesta, como hoy, que estamos de fiesta porque el Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Hideo Noguchi, cumple 46 años de su fundación. Celebro de una manera pues muy especial que en nuestro país haya instituciones públicas como la UADY y que de forma visionaria esta universidad haya creado el CIR para atender aspectos relacionados con la salud y la sociedad de la población yucateca. También felicito al CIR por su aniversario y con ello a todos los compañeros investigadores y a la UADY especialmente por mantenerlo de una forma visionaria como uno de los pilares de su quehacer académico y social. Sin el CIR, sin el CINDESTAB como instituciones públicas, no estaríamos acá reunidos en la presentación de este libro. Y ya nuestros compañeros que han precedido en las presentaciones nos hablan de agradecer. Y parte de lo que vemos aquí en el libro son dos palabras clave, dos verbos clave, que es amarrar y saber. Dan lugar al título del libro que ahora se comenta. Y es que desde los albores del proyecto, los investigadores también fuimos amarrando, por un lado, la participación que tendríamos en él y cómo investigaríamos los saberes. Cada uno puso pues en su mirada y experiencia en juego y mantuvimos siempre una coherencia temática que es lo que el proyecto buscaba. El proyecto fue un espacio muy rico de trabajo, fue un trabajo en equipo e individual, fue un proyecto retador y siempre fuimos hacia adelante. Hubo una convivencia también muy importante, hubo cordialidad, apoyo y claro, a veces también tuvimos que amarrar acuerdos para, por ejemplo, compartir el agua para bañarnos y cosas así que no suelen decirse en presentaciones de libros, ¿no? Así que aprovecho para agradecer públicamente a todos mis colegas y todos los participantes por hacer esa convivencia grata y gentil, ¿no? Por marcar en memoria y corazón, amarrar amistades nuevas y fortalecer otras. Todos ayudamos a amarrar, a saber, a crecer y eso no se paga con nada. Así que bueno, pues agradezco como parte del saber agradecer este espacio tan rico, tan creativo que propiciaron todos los compañeros. Señalaba que el abordaje de las fiestas patronales ha sido la parte que me toca a mí. Ya Silvia señalaba que lo ve como un contexto en el cual se expresan
parte de los aspectos de los saberes constructivos. Se aborda desde la antropología del espacio, de los planteamientos muy ricos de Amos Rapoport, y me interesaba saber cómo en el marco de las fiestas, de las fiestas patronales, los espacios físicos se transforman de privados a públicos y cómo se ritualizan, constituyendo pues una extensión de los ámbitos eclesiales, un sistema de actividades que la población reconoce y construye en el día a día y luego expresan en los días de fiesta. Sin embargo, hemos hablado aquí también de la importancia que los saberes tienen y en este sentido, pues vemos que es la memoria de la gente que vive en el pueblo y de quienes incluso radican en otros lados, que le va a dar significado a esos lugares que existen en la localidad. Por ejemplo, los arreglos de la iglesia y las calles aledañas, como marcadores semifijos, les van a ir indicando que la fiesta está comenzando, ¿no? Los marcadores sabemos que estarán, especialmente los semifijos, físicamente solo de manera temporal. Y aunque sean removidos por haber terminado la fiesta, van a permanecer en la memoria de todos los participantes. Cuando la fiesta inicia, también en espacios privados como las casas, por ejemplo, de los miembros de los gremios, se preparan para el ritual y lo han venido haciendo a lo largo del año, pero especialmente para estas fechas, para las fechas cercanas a la fiesta, abren baúles, sacan los estandartes, los revisan, los planchan y los colocan en las maderas que van a alzar en las procesiones para indicar que el grupo renueva sus promesas al patrono o a la patrona según corresponda. Por eso los grupos eclesiales van a dedicarse a arreglar dentro y fuera de la iglesia. Los puesteros también van a ocupar las áreas aledañas y su presencia en estos ámbitos va a recordar a los lugareños que la fiesta está llegando, ¿no? La memoria sobre la fiesta va a estar expresada con fuerza y ese transitar por el centro, que es donde habitualmente se lleva a cabo, va a renovar el interés de los lugareños para constatar qué avances va teniendo en los preparativos de la fiesta. En las fiestas patronales de Nunquini, en Campeche, como ya se señalaba, que son los sitios con los cuales estuvimos aprendiendo sobre las fiestas, en Nunquini la feligresía ha defendido con bravía, ¿no?, por décadas los espacios físicos para su fiesta. Es célebre el relato sobre un gobernador que se negó a realizar obra alguna durante su gobierno porque los nunquinenses no habían permitido poner juegos infantiles en el atrio de la iglesia y tampoco en el lugar destinado para el ruedo. En Maní, como ya señalaban algunos de mis compañeros, agentes externos transformaron físicamente el centro del pueblo, donde también se celebraba la fiesta patronal. Podríamos decir que, entre comillas, hermosearon el lugar para atraer turismo, para ser pueblo mágico, y ya se señalaba por ahí pues que ahora es un pueblo mágico. Pero al llegar el tiempo para la fiesta, pues no hubo el espacio para el ruedo. Ahora la fiesta patronal se celebra fragmentada físicamente, una parte por un lado y la restante pues por otro. ¿Cómo se va a hacer el ruedo ahí si está todo eso?, expresó un anciano de la localidad. Otra mujer, molesta por los cambios, dijo: le sembraron china, mandarina y limón. ¿Qué es eso? Si no es una parcela. Por eso, cuando en Nunquini se desamarra el ruedo y el espacio queda, entre comillas, vacío, la gente sabe muy bien que aunque no los vean, ahí están los huecos donde se pusieron las maderas para amarrarlo. Son agujeros cubiertos con botellas vacías, de PET habitualmente, piedras y tierra. Y la gente espera que sean abiertos para una próxima ocasión, una ocasión de fiesta.
Ahí el espacio vacío en Unquini es un área que en realidad está ocupada, es presencia en la ausencia. No está físicamente, pero está en la memoria de la gente. En Maní, en cambio, el espacio intervenido en el centro recuerda a la feligresía que ese espacio fue, abro comillas, vendido por las autoridades, que ya no les pertenece. La fiesta patronal es también un ámbito de ejercicio del poder. Es un espacio de disputa, también de despojo, y de eso es lo que trata el capítulo que escribí para este libro. Muchas gracias. Gracias a ti, querida Tere. Pues ahora vamos a pasar con otro de nuestros invitados a presentar. No está presente, pero como aquí estamos con esta maravilla del internet y de las redes, podemos hacer muchas cosas. Puede hacer la bilocación, entonces mientras él está en otro evento también va a estar aquí presente haciendo la presentación, para la redundancia, de lo que es el libro, y que ese es el doctor Fidencio Briceño Chel. Él es de Jubilá, Tixcocop, Yucatán, en México. Es hablante nativo de Mayatán, o sea que es el maya yucateco, licenciado en Ciencias Antropológicas con especialidad en Lingüística y Literatura por la Universidad Autónoma de Yucatán, maestro en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, estudios de doctorado en Lingüística, Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor de lengua maya yucateco actual y colonial desde hace más de 30 años, así como de Lingüística, Traductología, Literatura y Cultura Maya en universidades nacionales y extranjeras. Es investigador de la lengua y la cultura maya en la península de Yucatán. Ha sido asesor y fundador de las academias de la lengua maya de Campeche y Quintana Roo en México, así como asesor de las academias de las comunidades lingüísticas de Mopán, Etzá de Guatemala. Lexicógrafo, traductor e intérprete maya-español, maya. Ha coordinado y realizado diversas traducciones al maya, tanto de textos literarios como de documentos legales en el ámbito de la salud, y asimismo ha sido autor de diversos libros y más de 100 artículos sobre lo que es el tema maya. Entonces, ahorita, nada más permítame poner sonido, porque siempre se me olvida en Teams poner el sonido, y ya les compartimos la presentación que él nos grabó. Mishoelesh, Keshiwa Tojawoleshe, Keshiwa Kimakawoleshe, Keshiwa Tulaka Lutziltakustaleshe, Behlae, Hachkimakimol, Iwantatawateleste, Kina, Tumen, Kumpe, Kintustanu, Abakahotbi, Kumpe, Analte, Muchikon, Kina, Beshane, Ichil, Mankinalil, Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi, de Universidad Autónoma de Yucatán. Retentune Kintzai, Udihotikil, y Tulakalmacho, Tumento Buka Pasha Kintak Pajaltile Muchitambala, Kal Saikahotbile Analtea, Ukashan Uchben Tambalilo, Uhokolmak Tanin, Ikilukastal, Ichilutana, Tulumil Mayao. Letentune, Hachnip-Ola, Hachkimakinwol, Iwantaltahuetelestia Lupastal, Tzaik Ajotbile Analtea, Tumen, Ujahile, Humpel, Malomeya, Humpel Hatsukimeya, Kabet Shan Utzabal Ajotbi, Uyoketan, Uyilal, Yeten Shan Uyuchul Kambaltile Kela. Letentune, Kosh Uyiktum, Bashkintasi Kinsikbatesh. ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar en esta ocasión con ustedes. Es muy grato poder estar en el marco de esta cuarta semana de las Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, y también en el 46º aniversario del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán.
marco en el cual estaremos dando a conocer este importante libro, Amarrando los Saberes, Resiliencia en el Habitar la Casa y el Territorio Maya. Y bueno, antes que nada, mi agradecimiento a los autores, colegas y compañeros, Aurelio Sánchez, María Dolores Cervera, María Teresa Castillo y Jorge Victoria, por la invitación a participar en esta presentación. En particular, pues quiero dar las gracias a la doctora María Dolores Cervera Montejano, con quien he tenido la fortuna de platicar y converger en varios de los temas que aquí se plantean, al igual que con los otros colegas con quienes constantemente tenemos la fortuna de poder entablar conversación, pero también de poder plantear importantes ideas para los estudios que se realizan en esta zona. En ese contexto también quiero dar las gracias al Centro de Investigaciones Regionales de la Universidad Autónoma de Yucatán, saberes y los aportes recientes en nuestra región. Igualmente, gracias a ustedes, gracias al público por seguirnos y por su interés en estos trabajos que muestran los importantes hallazgos de nuestros colegas y amigos, como los que seguramente escucharán en esta cuarta semana de las Ciencias Sociales del COMEX. Bueno, dicho lo anterior, empecemos amarrando el tema. Me parece sumamente ilustrativo el título de la obra, por lo que iniciaré unos amarres para empezar a centrarme en el tema. Amarrar en nuestra región, en nuestro español de estas lajas, implica no tanto atar, sino asegurar la realización de algo que conlleva acuerdo, certeza, compromiso. Es a su vez un término altamente simbólico en nuestros discursos y en la narrativa local por las relaciones sociales, comunitarias y colectivas que desenlazan a través del diálogo. Nuestro SICVAL, el intercambio de saberes y, por ese medio, la fijación del conocimiento como activo y capital comunitario. Por otro lado, el término maya, el término ash, es muy importante porque no solamente significa amarrar o amarre. Este término encierra en su sentido gran parte de la etnosemántica que lo constituye, por lo que su contexto de uso no solo se da en el afianzamiento de la casa, que tantas veces ha aludido Aurelio en sus múltiples trabajos, sino también en el aseguramiento del palco, el tablado, mostrado por María Dolores en su visión sobre el palco maya. Espacios que rigen bajo la lógica del pensamiento maya, que toma en cuenta la cosmopercepción propia que vincula el centro con el resto de las esquinas del cielo, las esquinas de la tierra y las esquinas del inframundo, para crear así el axis mundi que da lógica y sentido a estos amarres y los alinea con el mundo todo. Hay que decir entonces que este libro no solamente habla de la construcción de la casa maya. Este importante libro, es en sí un dechado de imágenes discursivas que retoman y emplean los saberes y experiencias de un pueblo para la construcción y la constitución de sus bases lógicas en su relación con el Yocolcab, concebido como universo, el Ka, considerado como pueblo, y el Winiquil, la persona en sus varias y múltiples facetas. El uso de los saberes
El uso de los saberes constructivos mayas de los tiempos antiguos a la actualidad dan cuenta del devenir que a través de los siglos este tipo de saberes ha tenido en su aplicación desde tiempos precolombinos. Su continuación después de la conquista y el afianzamiento de la vida colonial e independiente en la región peninsular yucateca hasta el presente. Por otro lado, y cito, estos conocimientos reflejados en la estructura de la milenaria casa de ese pueblo originario y en otros espacios construidos representan el ejemplo de un antiquísimo éxito biocultural que hasta la fecha ha sobrevivido, acaso también por su íntima relación con sus creadores, puesto que en el pensamiento maya, la casa ha sido durante toda su existencia un sujeto vivo que se interrelaciona con los moradores. Fin de cita. Nos detenemos un poco para comentar la importancia del término en maya para nombrar la casa. Existen de hecho varios términos para hablar de ella, pero es importante en este sentido dar cuenta de que el término na, que si bien ha sido algunas veces pareado con el concepto na para permitir el juego simbólico de la casa como madre protectora, hay que decir que los términos tienen distintas raíces. Estos dos términos son dos conceptos que tienen una concepción diferente. Por lo tanto, es importante poder advertir que en ella, en esa concepción de madre protectora, también tenemos que ver, ¿no?, que por otro lado tenemos una segunda opción en el término otochi, que también nos da mucha tela de dónde cortar por su antecedente como término para nombrar el caracol, otot, en las lenguas cholanas, por lo que metafóricamente alude a la casa como protectora nuevamente. Es notorio que el glifo para casa, en parte, es un carapacho de tortuga, analogía de cobertura, protección, hogar, lo cual lo convierte en un elemento simbólico muy importante en la relación metonímica, caracol, carapacho, tortuga, casa. Así, es importante entonces esta relación que se ve en este libro y que recuerda también cómo la construcción simbólica y la lógica en el pensamiento maya muchas veces tiene que ver con esta correlación de elementos que metafórica y metonímicamente aluden a sentidos diferentes, ¿no? Sin embargo, aquí los autores hacen referencia a un tipo de casa muy particular, nuestra Shanilna, traducida literalmente como casa de paja, y lo he dicho muchas veces, no me parece lo más acertado para denominar a nuestra casa, así como el término choza que se usa muchas veces por toda la discriminación y formas despectivas con los que a veces se le nombra y por consecuencia se liga con la pobreza, lo rural, la marginación y toda la estigmatización con la que se le ha mirado. Por lo que me parece muy importante restituirle el valor que tiene como nuestra casa maya. Y creo que para empezar con ello, este libro será de mucha utilidad. Bueno, pasemos a otra parte para amarrar los saberes de la casa y del palco hasta las fiestas. En este amarre de saberes, vale la pena recalcar que nuestra casa adquiere su distintivo desde su propia elaboración.
Nosotros en maya no solemos usar el término construcción. Para nosotros más bien es importante cómo se piensa desde la lógica de la estructuración, porque nuestras casas se paran, se levantan, se amarran, y en ello han insistido mucho los autores en este libro por todo lo que del discurso de los amarradores y moradores de estas casas se escucha. Es importante decir que no tenemos un término para construir, habría un término general que sería bet, pero no es el que precisamente se usa para este tipo de construcciones, ¿no? Hablamos más, como ya lo he dicho, de Huacunsal o Hucash. Por ello, cobra importancia el acto de amarrar junto con la relación con la naturaleza, que implica saber elegir qué tipo de maderas son las adecuadas para cada una de las partes constitutivas de la casa. Experiencia que se adquiere de generación en generación, como podemos ver en el libro, y así al paso del tiempo se especializan los amarradores de casa, lo cual, como dicen los autores, está cada vez más en riesgo. En su elaboración no solo están la técnica constructiva y el uso y selección de materiales, sino también el pensamiento cosmogónico del pueblo originario. En su constitución se le da vida a la casa, se convierte en un ser vivo, Kusha'an, por lo que adquiere una relación diferente a la que se da con las casas de mampostería, por ejemplo, ¿no? Este etnoconocimiento se traslada obviamente a todos los espacios y quehaceres constructivos. Entonces, no solo en la casa, sino de la mayoría de las comunidades mayas, vemos este quehacer como algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el amarre del caché, que es lo que se conoce como el ruedo, el tablado, el palco para la corrida de toros, que forma parte importante del Chanil, la fiesta del pueblo, y su dedicación a los santos patronos o a las vírgenes, según sea el caso, ¿no? Que van a ser muy importantes para el protectorado de las comunidades, pero también cobra importancia la propia fiesta que se les hace. Tanto a los santos como a las vírgenes, pues desde el pensamiento maya, también están vivos, por lo que tienen sus fiestas de cumpleaños, su kinucaba, su noquinil, su manquinal. Pues de cualquier forma hay que tener contentas y tranquilas a las deidades religiosas con quienes se tiene otro tipo de amarres, compromisos y formas de respeto que permiten la sana convivencia, la protección y pervivencia de este entramado de conocimientos, de comportamiento, de ética y de sabiduría mayas, ¿no? Por eso resulta muy importante saber cómo es el camino o vida del palquero, cómo aprenden a amarrar, qué los impulsa a ello, ya sea la voluntad o a veces el destino o camino que los lleva al compromiso de mantener viva la tradición. Una tradición que a pesar de estos amarres que hemos dicho, empieza también a escaparse de sus manos y que las nuevas generaciones ya no tienen el mismo compromiso como se tenía con las generaciones anteriores. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos cuál es el futuro de los saberes constructivos mayas. Desgraciadamente, una verdad que los autores dan cuenta
es la pérdida de la sabiduría para mantener la casa, así como de la costumbre de amarrar el palco, y como dicen comúnmente, ¿no? Los tiempos cambian y la gente sabia se hace mayor, mientras que los jóvenes muestran poco interés en dar seguimiento a este conocimiento comunitario, que ha ido reduciéndose a algunas familias que finalmente se convierten en especialistas. Como lo dicen los entrevistados en sus narrativas, se empiezan a tomar otras pautas culturales, poniendo en riesgo las propias. La aculturación ha permeado en todos los espacios, incluyendo los espacios rituales. El sentirse avergonzado de estos elementos culturales, catalogados como símbolos de pobreza, han logrado lo que en siglos se ha intentado: borrar estas pautas culturales identitarias a través del colonialismo interno para la negación de sus raíces, sus costumbres y su mayanidad, con lo que se inicia el kesh, o cambio en la identidad. Ante esta realidad, la imposición de la vergüenza, el subtal, hacia el espacio habitable por el colonialismo, buscó la exclusión y discriminación hacia el pueblo maya. Sin embargo, esta identidad no ha podido ser arrebatada en siglos al pueblo maya. Afortunadamente, hay visos de esperanza. Las nuevas generaciones que crecieron en una casa de paja, en una shanina, que habitaron en una comunidad con sus tradiciones bien fundadas, bien fundamentadas, y con ancestros y parientes seguros de su mayanidad, van respondiendo ante los ataques de la modernidad y se convierten así en defensores de lo nuestro. Se reconfigura el espacio, pero no se pierden los saberes de quienes crecieron en una casa de guano, por lo que el proceso de desaprender, de descolonizarse, puede darse y así retomar o revalorar la filosofía del habitar de los mayas, como una propuesta para la siguiente generación, como lo ha planteado Escobar muy profundamente, ¿no? Por de pronto, este libro seguramente puede servir para repensar en los saberes ancestrales que se ponen en riesgo con estos sentimientos y acciones en contra. Como palabras finales, quiero decir que celebro que este libro se haya publicado de manera bilingüe, Ichkab el-Tan. Por ello mismo, queda como un referente del quehacer antropológico en nuestra región. Reconozco el trabajo de los traductores Sari Lorena Jau-Után y César Cancanún, pues no es fácil abocarse a estas tareas. Solo tengo que decir nuevamente que para un total cumplimiento de los derechos lingüísticos falta mayor profesionalización y reconocimiento a la importante labor que hacen los traductores, como lo hicieron Lore y César en esta ocasión, y darle el mismo estatus que a los traductores y a las traducciones en lenguas extranjeras. ¿Por qué digo esto? Si bien me congratulo de ver el libro también en maya, pero queda un granito en el arroz, ¿no? Hace falta mayor acompañamiento para la gestión profesional del trabajo del traductor. Por ejemplo, la corrección de estilos, la revisión, la estandarización de la terminología, que es muy importante, y que son esos pequeños detalles que se pueden ver en esta traducción. Y bueno, esto es parte de lo que los editores deben de hacer, pero obviamente no se podrá lograr cuando la gente revisora de las versiones finales no sean hablantes de la lengua. Es en ese sentido que digo que necesitamos mayor acompañamiento, como se hace en las otras lenguas. Si realmente se le quiere reconocer a la lengua maya como lengua del quehacer académico, entonces
hay que llegar a ese nivel de profesionalización y me parece que a ese rumbo es a donde estamos yendo, por lo que para mí es muy importante decirlo, porque ahí está la labor importante de estos dos compañeros, hermanos, que ponen en alto a la lengua maya al mismo nivel con estos conocimientos importantes. Pero bueno, no quiero ser aguafiestas. Cierro este punto y concluyo diciendo que hoy por hoy debemos de esperar más obras de este caldo. Felicito a los autores, felicito a la UADY por esta edición y recomiendo la lectura de este importante libro que puede servir para despertar conciencias, hacer a un lado la vergüenza, el subtal, pero también para generar modelos de pensamiento que se basen en nuestras raíces patrimoniales y aporten para su amarre, su permanencia y su resiliencia. Es bien importante tener trabajos de este calado, como ya lo he dicho, y en ese sentido lo recomiendo ampliamente y los invito a leerlo y poder entender de esta manera la importancia que tiene este elemento patrimonial, la Casa Maya, la Xáninla, en la construcción también de nuestra propia identidad. Yete lejela quintzaic texto unibolalil udiosbotikil keshi waka usklakta wichesh le hatsus anante. Pues bueno, con esto les agradezco su atención y espero de verdad que este libro les agrade, porque es un libro muy importante y ojalá puedan tenerlo y darle lectura. Ubotik tesh, umbotik, diosbotik, nimpolan. Muchas gracias. Agradecemos a la participación de nuestro querido Fidencio con estas palabras, tanto como a la de Silvia, que pues nos honran, ¿no? con todo lo que nos han comentado y compartido acerca del libro. Y para ya cerrar lo que es esta presentación, vamos a escuchar a la doctora Dolores, otra de las autoras del libro. La doctora María Dolores Cervera Montejano es profesora del Departamento de Ecología Humana de la Unidad Mérida del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo la licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia México y el doctorado en Neurociencias del Comportamiento en Boston University, en Estados Unidos. Es egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Colegio de México y Fellow Lead, así como investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, por cerca de 25 años se ha concentrado en su línea de investigación sobre la construcción cultural de niños mayas a través de estudios de las etnoteorías parentales sobre el desarrollo, inteligencia y aprendizaje y prácticas asociadas, así como de las etnoteorías y prácticas de los niños y su proceso de aprendizaje al observar y participar en labores familiares y comunitarias. Damos la palabra a la doctora Dolores para que nos cierre este evento. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues en primer lugar me da mucho gusto que esta presentación del libro se haga en el contexto de la cuarta semana de las Ciencias Sociales del COMEXO y en particular más del cumpleaños número 46 del CIR. Yo formé parte del CIR de 1980 a 1984, pero en su prehistoria, ¿sí? Cuando todavía no existía la unidad de ciencias sociales ni la unidad de ciencias biomédicas, sino se trataba de pequeños departamentos separados, ¿no? Yo fui investigadora, de hecho, mi primera experiencia, mi primer trabajo ya a nivel profesional, no como estudiante, fue como investigadora
fue precisamente en el Departamento de Estudios Económicos y Sociales de la UADY, y que después se fundó con el Departamento de Culturas Regionales y dio paso a la Unidad de Ciencias Sociales. Entonces me da mucho gusto porque es como regresar a mi primera casa académica en Yucatán. Quiero también, antes de entrar en lo que quiero compartir con ustedes, pues agradecer, como siempre, quiero hacerlo de manera pública, manifestar mi agradecimiento a Aurelio, al doctor Aurelio Sánchez Suárez, por su invitación a participar en este proyecto, que es la base del libro que hoy presentamos, porque por una parte me permitió profundizar, ¿no?, en este tema. Ya mencionó Aurelio cuál ha sido mi principal línea de investigación en los últimos 25 años, y parte de esto, sí, un tema central, un tema muy, muy cercano a mi corazón y que me permite tratar de entender y cuáles son estas ideas y prácticas de padres, de madres y de niños mayas, son lo que yo nombro la teoría pedagógica y la teoría psicológica maya, y que se relacionan con estos procesos, ¿no?, de cómo crecen los niños, de qué tipo de actividades participan, por qué, cómo aprenden, ¿sí?, entendiéndolo como parte de un sistema cultural amplio, como una parte lógica, coherente, ¿sí?, que es una expresión de la cultura maya contemporánea y que tiene fuertes raíces con la historia milenaria del pueblo maya, y que solamente puede tener las características que tiene, ¿sí?, porque está asentado en el territorio, ¿sí?, para expresarse y para seguir construyéndose es que se expresa en el territorio, pero también es una manera en que ese territorio es habitado. En ese sentido, sí, esa aproximación que yo he trabajado sobre los niños, las madres, en torno a diferentes aspectos, tanto pedagógicos como psicológicos, y que en última instancia se relacionan con qué es ser una persona y cómo se conforman las personas, ¿sí?, como en parte en la cultura maya, entre los mayas. Se vio muy enriquecido con las aportaciones de todos los colegas que participaron, y en particular con esta perspectiva de Aurelio sobre el territorio, ¿sí?, y que he ido enriqueciendo más, ¿sí?, quizá varias cosas de las que voy a plantear en este momento, pues no se plasman no son tan explícitas en el capítulo, pero las he seguido trabajando, pero me parece que justamente así como se habita, y de alguna manera se ha expresado, lo ha expresado Aurelio, ¿sí?, digamos, así como se habita el territorio maya a partir de cómo se amarra la casa, de el habitar la casa, de los tablados, este proceso que ya lo explicó de manera tan clara y sencilla Silvia, ¿no?, de cómo es esto del aprendizaje y la enseñanza, y que lo que importa es observar, estar atento y que los adultos guíen, es una expresión de ese habitar el territorio. Si no se da, es decir, el territorio, ¿sí?, parte del habitar del territorio empieza justamente con esta participación de los niños, con este aprendizaje de los niños, de todas las labores en sus familias, en sus casas, y en este caso se trata además de una actividad especializada, ¿sí? Digamos, los palqueros, así como los maestros que amarran casas, son los arquitectos mayas, ¿sí?, que además guardan un saber milenario. Y efectivamente, ¿no?, actualmente, ¿sí?, esta forma de habitar pues se ha visto muy erosionada, y para el caso particular de los tablados, ¿sí?, resultan realmente la instancia o el ejemplo o la expresión concreta, ¿sí?, el tablado de esos saberes, porque las de la casa maya se ha ido erosionando a una velocidad mayor por todos los factores que ya muy bien ha descrito Silvia, que expresa claramente Aurelio en el capítulo de su libro. En este sentido, me parece que el poder dar cuenta de estas formas de aprendizaje, de esta erosión, ¿sí?,
es importante, pero también es importante considerar que este tipo de aprendizaje de los niños, de la participación de los niños en todas las labores, también ha sufrido un proceso de erosión y tiene una fuerte, está siendo fuertemente erosionándose más, porque los niños ya no asisten, si no van a la milpa, si no van al monte, es porque tienen que ir a la escuela. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un serio problema que me parece que es fundamental visibilizar este aspecto, porque, y creo que por más que, digamos, hay muchos intentos, sí los hay, pero por parte de algunos grupos o de maestros o algunos funcionarios, pero la visión que tiene el Estado mexicano sobre la educación no considera que existen otros paradigmas educativos, ¿sí? Como el maya y como el de todos los pueblos indígenas. Entonces me parece muy importante, porque en la medida que se erosione también esta pedagogía maya, ¿sí? Este paradigma alternativo distinto que además está ligado para el caso de actividades especializadas con el destino camino de las personas, ¿sí? Es decir, no es que se les imponga, hay un proceso en el cual ellos, digamos, se reconoce que tienen el interés, van, participan, no todos pueden. O sea, no todos les gusta porque no está en su camino, ¿no? Me parece muy importante a propósito de lo que mencionaba justamente hacia el final Fidencio, de la erosión de los conocimientos constructivos mayas. A mí algo que me parece muy interesante bueno, todo me parece muy interesante, todo lo que nos compartieron los palqueros, pero fue este sentido, digamos, que a mí me lo contagiaron, que creo que tenían en ese momento. Ahora también la pandemia va a contribuir a que se aproveche el caso para prohibir las corridas, para que no se hagan los tablados, porque bueno, pues ya no lo hicieron, vamos a ver si hacemos que ya no los hagan, que también está siendo atacado. Pero yo cuando les preguntaba, ¿y usted cree que esto vaya a dejar de que los niños, que los jóvenes ya no vayan a querer aprender a amarrar? Y la inmensa mayoría, tanto de los palqueros de Conunquiní como los de Maní, me dijeron, no, si uno los ve allí desde niños, ahí van con sus palitos y ahí van y ayudan y su abuelo los trae y su papá ya los vio, mire. Y cuando ellos ven a niños como yo los vi, tan pequeños de como 5 o 6 años, que están ahí ensayando, ellos no hablan de, ay, está imitando a su papá. Ellos dicen, está empezando a amarrar. Es que le interesa, es que quiere aprender. Entonces, ahí hay otra visión distinta, ¿sí? Sobre este tipo de procesos de enseñanza, aprendizaje, ¿sí? Del cómo se va construyendo la persona. Entonces, digamos, esa sería, por eso para mí, digo, insisto, agradezco a Aurelio, y también porque creo que conformamos un equipo con muy diferentes visiones, ¿sí? Que trabajamos de manera pues muy padre, no tengo otra palabra para calificarlo, ya lo dijo Tere, ¿sí? No solamente hubo un intercambio, una discusión cotidiana en campo sobre las experiencias, los conocimientos que habíamos adquirido, lo que habíamos visto, un intercambio que difícilmente se ve cotidianamente en la academia, porque siempre está esto de quítate que ahí voy y no te doy mis datos porque me vas a copiar y yo quiero mi punto, ¿no? Creo que siempre hubo este intercambio abierto, sincero, honesto, y esto enriqueció muchísimo las visiones de todos. Creo que otro de las cuestiones que fue un reto, ¿no? Fue justamente, bueno, ya, el ser un proyecto transdisciplinario ya de por sí es un reto, pero en particular la complejidad de tratar de entender, ¿sí? Desde otra cultura, desde la lógica de la otra cultura, que ese fue el reto que nos enfrentamos todos, particularmente porque no dominamos la maya, ¿sí? Pero por eso justamente pues fue muy valiosa y muy importante las aportaciones, la colaboración de los dos auxiliares mayas que nos acompañaron a lo largo del proyecto, Luis Erasto Cajún Balam y José Ignacio Pomol Gobó.
con quienes también conversamos cotidianamente. Yo intercambié muchas ideas de las que plasmo en mi libro, que constituyen interpretaciones. Igual posteriormente lo hice con Fidencio, ¿no? Siempre Fidencio para mí es muy importante poder compartir con Fidencio para evitar que vaya yo a decir una barbaridad, que me salga alguna barbaridad por ahí, aunque trato de hacer todo con mucho cuidado, ¿no? Y en ese sentido sí es muy complejo, porque cuando uno escuchaba, yo cuando escuchaba y veía las traducciones, las transcripciones, ¿sí? En español, los zapalqueros, por ejemplo, algunos decían, es que mi papá me enseñó, pero resulta que el enseñar, y cuando los palqueros hablaban en maya, la palabra enseñar en maya no es la enseñanza como nosotros la concebimos, como se concibe, no la concebimos escolarizada, sino me mostró, ¿sí? Entonces, el ir justamente desmenuzando, entendiendo, ¿sí? Que este problema de la traducción siempre va a estar presente, pero ser muy precavido, pues fue un reto pues muy interesante, y pues tratamos, ¿no? de hacerlo lo mejor posible. Creo que logramos algo. Y también quiero, como ya lo dijeron anteriormente, pues no estuvimos solos, ¿no? Jorge, Aurelio, Tere y yo, pues nos acompañaron, ¿no? Ya mencioné a Luis y a José. También nos acompañó Rodolfo Holguín, que es auxiliar de investigación, que ha trabajado conmigo por más de 10 años en Cinvestav, es auxiliar de investigación del Cinvestav. Rosalinda Chechunab, con quien trabajé por mucho tiempo en Cinvestav, ya sea pagándole mi bolsillo o a través de proyectos. Participó también ellos, Rodolfo en campo, además apoyando la administración de todos los dineros del Cinvestav y el trabajo de campo, y junto con Rosalinda Chechunab se encargó de sistematizar información, crear bases de datos, capturar información, hacer procesamientos, organizar todo el acervo de video, grabaciones y de fotografías. Participó también con nosotros Sergio Novelo, y él se encargó de hacer una parte del que hicimos nosotros como equipo Cinvestav de grabación de video y fotografías. Pues Sergio grabó y tomó fotografías que fueron utilizadas para los 2 documentales que mencionó Aurelio, pero también porque hicimos 2 videos, uno que era Palqueros de Nuquini y otro Palqueros de Maní, como manera de agradecer a los palqueros, una manera muy, pues, muy humilde, pero que para ellos fue muy importante, porque si bien es cierto que los palqueros tienen un reconocimiento, la gente los reconoce como un grupo especial, lo cierto es que ellos no se ven a sí mismos como tales, ¿no? Entonces fue muy interesante el que ellos se vieran como esa figura importante, ¿no? En este sentido, pues lo único que me queda decir es que, pues quiero ser optimista como los palqueros, ¿no? Por lo que vi a los niñitos cargando sus palitos, ¿no? Ensayando a ser palqueros, ¿no? De que va a haber una memoria, de que esta memoria puede en un momento no aparecer, pero que se retoma, como ha sido el caso en otro tipo de procesos como la milpa en muchas comunidades contemporáneas, que fueron de la zona Nequenera, en donde pues en un momento no se hacía milpa, ¿no? Y otros procesos. Entonces, bueno, quiero ser así de optimista, porque la verdad sí me lo contagiaron los palqueros. Y bueno, evidentemente mi mayor agradecimiento pues es para todos los palqueros, sus familias, tanto los hijos, los nietos, los que los acompañaban, por haber compartido con nosotros toda su sabiduría, todo su entusiasmo, ¿no? El hablar de ellos, ese amor, esa pasión, pero esa responsabilidad que ellos sienten y por la cual, ¿no? Es difícil que un tablado se caiga, es difícil que haya accidentes, ¿no? Creo que, pues, digo, aunque se oiga muy presumido, como si fuéramos muy presumidos, pero sí recomiendo su lectura, porque creo que es un tema que no todo el mundo conoce, y creo que tiene muy diferentes perspectivas, y creo que la gente puede de ahí derivar cosas y hacer cosas, ¿no? Y pues por mi parte sería todo. Gracias.
Muchas gracias, querida Lola. Y pues ya para ir finalizando esta presentación, pues como dijo Lola, creo que el principal agradecimiento es hacia todos aquellos que nos iluminaron con su sabiduría, palqueros, maestros Kashnahov, maestros que amarran casas, las familias que entrevistamos, de todos, pero en sí la comunidad, toda la comunidad de Nunquini, toda la comunidad de Maní, que nos aceptaron, o sea, nos recibieron, como es la costumbre en los pueblos. Cuando llega alguien nos reciben, nos acogieron en el tiempo que estuvimos viviendo, nos saludaban, nos invitaban a los festivales de las primarias, de todo eso. Y eso es lo grato también, que quizás no aparece ahí, pero que en espíritu sí está. Todas aquellas experiencias que pasamos y creo que el principal agradecimiento es hacia el pueblo maya que nos compartió sus sabidurías y que nosotros tomamos el atrevimiento de plasmarlo en este libro que hoy les presentamos. Muchas gracias a los que estuvieron presentes y a los que nos seguirán viendo cuando las grabaciones se suban a las redes del CIR, que podrán seguir disfrutando de la sabiduría que nos comparte también es de Silvia Terán y Fidencio Briceño con sus comentarios. Gracias a todos y que pasen muy buenas noches.